Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Hemos dado los 5 minutos de cortesía. Pues bienvenidos todos también a esta ya última tertulia del curso con el Club Tocqueville, la que, como sabéis, pues intentamos tener un formato pues participativo en el que pues podamos hablar, intercambiar, que de lo que se trata es eso, ¿no? de intentar intercambiar, tener acceso a ilustres personajes, ¿no? Interesantes que nos aportan mucho, que llevan años de estudio y nos pueden transmitir pues conocimiento que seguramente pues en el día a día nosotros no podemos acceder, o muchos de nosotros no podemos acceder. Y la verdad es que bueno, yo creo que este año ha estado, ¿no?, haciendo un poco de balance. Yo creo que ha sido muy buen año. Hemos tenido pues tertulias de muchísimo nivel y la verdad es que yo egoístamente las he disfrutado mucho, ¿no? Y os quiero agradecer al Club Tocqueville pues el que podamos organizar estas tertulias y espero que sigamos, ¿no?, en el futuro pudiendo hacerlo. Sin más, le paso la palabra a Nuria, que moderará el diálogo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia. Gracias también al Círculo y a su presidente, Antonio Delgado, por acogernos una tarde más. Y sobre todo gracias al ponente de esta tarde, Rogelio Alonso, por aceptar nuestra invitación. Voy a hacer una brevísima presentación del ponente, luego él hablará durante unos 20-25 minutos y después tendremos tiempo para preguntas, para coloquio. Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Es también el director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo en la misma universidad. Desde el año 1994 hasta el 2004 fue profesor en Ulster University y también investigador en la Queen's University de Belfast, en Irlanda del Norte. Es probablemente el mayor experto en terrorismo en España. Sus trabajos han sido premiados por la Asociación Española de Ciencia Política, por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, por el Ministerio de Defensa y también por la Queen's University de Belfast. Miembro del grupo de expertos sobre radicalización violenta y también del Centro de Excelencia sobre Radicalización, ambos de la Comisión Europea. Ha sido investigador principal de proyectos internacionales sobre terrorismo financiados por la Comisión Europea y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y además de ser un académico, pues como ven, con un bagaje muy sólido, también es un politólogo que participa de los debates, escribe en diversos periódicos, ha publicado artículos de opinión en El Mundo, en El País, y además también ha tenido una experiencia de primera mano porque hace unas legislaturas fue asesor del ministro del Interior. Y de sus publicaciones voy a destacar únicamente 3 libros. Vidas rotas, todas las víctimas de ETA, escrito con Florencio Domínguez y con Marcos García, que es un recorrido a toda la actividad terrorista de ETA. Luego La derrota del vencedor, publicado por Alianza en 2018, que es un libro que, como su nombre indica, pues ofrece una mirada crítica al final de la violencia física de ETA. Explica cómo ese final pues, se gestionó por parte de la democracia española, quizás no de la forma en que debería haberse gestionado, porque ETA sigue presente en las instituciones y porque hay una parte de la violencia que no es física, pero que puede ser moral o política, que sigue existiendo, como es la exclusión de todo aquello que no sea nacionalista en el País Vasco. Y luego un libro que se ha reeditado este año en Alianza, coincidiendo con el 25 aniversario de los acuerdos de Belfast, que se titula Matar por Irlanda, el IRA y la lucha armada. Y también aquí ofrece una mirada crítica y muy poco complaciente sobre cómo se gestionó el final del conflicto armado en Irlanda del Norte. Él habla de una paz fría y de una paz injusta. Estamos muy contentos y muy agradecidos de que estés aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Te doy la palabra. Pues muchísimas gracias, Nuria, muy agradecido de veras por esa presentación tan cariñosa y tan amable. Muy agradecido también, Antonio, al Círculo Ecuestre por vuestra invitación, junto al Club Tocqueville, y a mi buen amigo y maestro también en muchos sentidos, José María Castellá. Muy agradecido de veras por la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes. El título de la presentación, de la sesión, es el postterrorismo en sociedades o en democracias liberales europeas.
tanto en Reino Unido como en España. Y lo que voy a hacer a lo largo de los próximos 20 minutos aproximadamente, para no excederme y dejar paso al debate, es una presentación estructurada en torno a 3 puntos. A 3 puntos para dar respuesta a una serie de preguntas. Ya les adelanto que creo son muy pertinentes precisamente un par de días después de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista en Herrera en COPE, que ha tenido una gran repercusión, insistiera en varias cuestiones. Entre ellas, afirmara rotundamente que ETA se rindió y lo hizo a cambio de nada. Intentaré dar respuesta a esa pregunta. Es verdad que ETA se rindió sin dar nada a cambio. Sucedió lo mismo con el IRA. Ha sido útil el terrorismo en sociedades como la norirlandesa y la vasca y la navarra. Para responder a esas preguntas, a modo de conclusión, como les decía, la presentación la he estructurado en torno a 3 puntos. El primero de ellos, una introducción sobre estos 2 conflictos asimétricos, estos 2 conflictos terroristas, el de Irlanda del Norte y el de el terrorismo nacionalista de ETA, que debemos encuadrarlos, creo, para comprenderlos como conflictos asimétricos. Y explicaré lo que es un conflicto asimétrico. En función del, ya les adelanto que un conflicto asimétrico es aquel en el cual hay una disparidad de recursos. Y esto es muy relevante, ¿de acuerdo? Para poder entender los modelos antiterroristas, que es el segundo punto que se pueden aplicar frente a fenómenos terroristas en democracias liberales. Y, en tercer lugar, de los modelos antiterroristas que se empleen se derivará unos determinados modelos de final del terrorismo, ¿de acuerdo? Y, en tercer lugar, lo que trataré será las implicaciones tanto políticas como sociales como humanas de determinados modelos de final del terrorismo como los que se han aplicado tanto en Reino Unido como en España. Por tanto, esos 3 son los ejes de la presentación. Las características de conflictos asimétricos como los que han planteado el terrorismo del IRA y el terrorismo de ETA. Esas características determinan unos modelos antiterroristas determinados y, al mismo tiempo, en función del modelo antiterrorista que se elige, se va a optar también por un determinado modelo de final del terrorismo y, en consecuencia, en función del modelo, las implicaciones políticas, humanas y sociales serán otras. En torno a esos 3 ejes, como les decía, vamos a intentar dar respuesta a esas preguntas que también les avanzaba. Como les señalaba, el terrorismo es un conflicto asimétrico, es decir, hay una disparidad de recursos, de potencia, de poder entre los contendientes. No estamos hablando de conflictos simétricos en los que no existen esas disparidades. Y, por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que en un conflicto asimétrico como el que el terrorismo plantea y como el terrorismo del IRA y de ETA planteó en Reino Unido y en España, lo que se está librando fundamentalmente es un combate político, no es un combate militar, fundamentalmente es un combate político. Ahí se encuentra una de las asimetrías más relevantes. Es decir, en un conflicto asimétrico tenemos una doble asimetría, tanto positiva como negativa. La positiva se refiere a los recursos que el contendiente más fuerte puede utilizar en su favor para imponerse sobre el contendiente más débil. La asimetría negativa alude precisamente a los recursos que el contendiente más débil puede utilizar para descolocar al contendiente que es mucho más fuerte. Ya se pueden estar ustedes haciendo composición de lugar de quiénes son los contendientes fuertes y débiles en un conflicto terrorista como el terrorismo, en conflictos asimétricos como los planteados por organizaciones terroristas como ETA y el IRA. Y ya pueden ustedes comprender también, vamos adelantando algunas de las respuestas a esas preguntas que les trasladaba al principio, que para hablar del final del terrorismo no podemos, en conflictos asimétricos, conformarnos con el mero cese de la violencia. La violencia física es simplemente una variable, es una de las variables en esas asimetrías, pero hay otros elementos, otros recursos que los contendientes utilizan, no solamente la violencia física, precisamente para enfrentarse, desafiar a contendientes mucho más poderosos como son los Estados. Los Estados democráticos en sociedades
democráticas liberales europeas como Reino Unido y España tienen unas fortalezas. Son democracias consolidadas a las que el terrorismo difícilmente puede derrotar, puede desestabilizar, pero difícilmente derrotar. Por eso es por lo que nunca la pretensión de ETA ni del IRA fue expulsar, en el caso del IRA, físicamente a los británicos de Irlanda del Norte. No era realista, y tampoco en el caso de ETA era realista esa entidad, Euskal Herria, que supusiera la expulsión, la exclusión de los no nacionalistas. Pero sí podía desestabilizar y utilizar en su favor otra serie de variables. Por eso es por lo que frente a este tipo de conflictos es muy importante, como decía, tener presente que el final viene determinado por el hecho de que estos conflictos terroristas son fundamentalmente conflictos, combates políticos, no militares. Y esto lo vuelvo a subrayar, ¿de acuerdo? Vuelvo a subrayarlo porque constantemente se repite que ETA ha sido derrotada, se elogia el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero solemos dejar de lado, omitir, ignorar la variable, la dimensión política, ¿de acuerdo? Y esto es fundamental. El académico Paul Wilkinson, que fue fundador del Centro para Estudios sobre el Terrorismo de la Universidad de St. Andrews y también asesor de Margaret Thatcher, en uno de sus libros sobre la democracia liberal precisamente frente al terrorismo, decía que una de las desventajas de las sociedades democráticas en el combate contra el terrorismo es que los terroristas son militantes, mientras que las sociedades democráticas no son militantes. La reflexión es muy interesante porque, siendo cierto que esa militancia del terrorista en el conflicto asimétrico le aporta ventajas por su capacidad de movilización, adoctrinamiento, fundamentalismo, esa ceguera moral también, lo cierto es que las sociedades democráticas sí pueden llegar a ser sociedades militantes. Y para eso necesitan el impulso también del liderazgo político. En la sociedad española hemos tenido claros ejemplos durante un periodo muy concreto en los cuales la sociedad española fue una sociedad militante en el combate frente a ETA y precisamente coincidió con el momento de mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo, que es básicamente finales de los años 90 hasta el 2003-2004, cuando se produce el cambio de gobierno. Luego es muy importante de nuevo ver cómo estamos, cuando nos enfrentamos a conflictos asimétricos, teniendo en cuenta, debemos tener en cuenta factores políticos y factores ideológicos. Y la militancia es enormemente importante, la militancia para poder desafiar la ciudadanía y también las élites políticas, el desafío ideológico y de legitimidades que plantea el terrorista. Como ven, todavía no me he centrado en el elemento de la fuerza física, porque no es el prioritario en un conflicto terrorista. Con estas características, en sociedades democráticas, en democracias consolidadas, cuando surge el terrorismo de ETA y del IRA en contextos o en un periodo histórico similar, finales de los años 60-70, con distinciones, por supuesto. En España salíamos de una dictadura, en Irlanda del Norte lo que había es un sistema poco democrático, sin duda alguna, con una serie de injusticias, desigualdades que estaban siendo ya atendidas por el gobierno británico a finales de los 60 con la presión del gobierno islandés, precisamente por la actividad, la militancia del movimiento por los derechos civiles integrado por católicos y protestantes, y es el momento en el que surge el estallido de violencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay una serie de similitudes, por supuesto también diferencias, pero en ambos contextos, cuando la violencia terrorista estalla, se va a producir un proceso de democratización, ¿de acuerdo? Y ese proceso de democratización también va acompañado de un proceso de profesionalización de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de sus servicios de inteligencia, mucho más eficaces y mucho más rigurosas en el respeto a la ley y en la aplicación de la ley y de su actuación. En esos momentos los estados tienen que decidir el modelo antiterrorista que utilizan. Siguiendo el marco que aporta el académico israelí Ami Pedasur,
podemos destacar fundamentalmente tres modelos antiterroristas. Hay algún otro, pero a efectos de nuestra conversación hoy yo creo que es importante sintetizar estos tres. El modelo de guerra, evidentemente este es el que se utiliza en Israel, con la utilización de las fuerzas armadas. Luego tenemos un segundo modelo que es el de justicia criminal, haciendo una traducción del inglés, este vendría a ser la denominación, que es básicamente perseguir con el Estado de Derecho al terrorista, sin utilizar las fuerzas armadas, aunque en Reino Unido sí se utilizó, pero fundamentalmente como apoyo a las fuerzas policiales y a los servicios de inteligencia. Y además del modelo de justicia criminal hay un tercer modelo que vendría a traducirse como conciliatorio, que implica negociación, la negociación con terroristas, ¿de acuerdo? En ambos contextos se han utilizado estos tres modelos, el de defensa, el de justicia criminal, el conciliatorio, en distintos periodos con mayor o menor intensidad. ¿Cuál es el aprendizaje en nuestra democracia y también en Reino Unido? Que los momentos de mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo coinciden cuando se aplica exclusivamente el modelo de justicia criminal, cuando se deja al margen el modelo conciliatorio, el que implica negociación. Les puedo citar un informe elaborado en el año 2003 por el entonces un coronel de la Guardia Civil, falleció en el año 2012, general Gonzalo, ya como general, una gran persona y un gran conocedor del fenómeno terrorista. En ese informe él describía muy bien la evolución de la lucha contra ETA y describía muy bien los éxitos, cómo llegábamos a momentos de una extraordinaria eficacia cuando se aplicaba exclusivamente la ley, solo la ley, pero toda la ley, ¿de acuerdo?, y se excluía la negociación. Y él demostraba muy bien cómo volvíamos a descender a valles, como él los denominaba, cuando se iniciaban negociaciones. Y él hacía ese informe precisamente en un momento en el que se iba a firmar, o se acababa de firmar el pacto antiterrorista entre el gobierno Aznar y la oposición, de entonces liderada por Rodríguez Zapatero, y en un momento en el que Rodríguez Zapatero ya estaba mandando a emisarios a negociar con la organización terrorista, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta que en el caso del IRA y en el caso de ETA, en aproximadamente el mismo periodo histórico, finales de los 90, hay una gran intensidad de las medidas políticas coactivas. En el caso español tenemos esa política antiterrorista integral, como recogía un informe del Ministerio del Interior, entonces liderado por Jaime Mayor Oreja, que tuvieron el acierto en ese momento, el equipo del gobierno Aznar, de escuchar muchísimo a los expertos antiterroristas que había tanto en Policía como en Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia. Hicieron una labor de escucha muy interesante, de reflexión, para intentar diseñar lo que se definió como una política antiterrorista integral que excluyera la negociación. Y ese periodo, la documentación interna de ETA lo acredita, como lo acreditan también los informes confidenciales y secretos del Centro Nacional de Inteligencia, de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Información de la Policía, muchos de ellos recogidos en el libro que citaba Nuria, La derrota del vencedor. Toda esa documentación, incluida, como digo, subrayo, la documentación interna de ETA, destaca que en ese periodo ETA contempla su verdadera derrota. Ellos, ETA, definen su derrota no como el cese de la violencia, sino como el colapso de lo que ellos definen como la estrategia político-militar. Ellos señalan que puede haber un final por aniquilamiento. Y es el término que utilizan, final por aniquilamiento. Hablan también de cómo el fantasma de la destrucción de la izquierda abertzale se ha despertado. Hablan de que la lucha armada se ha convertido simplemente en un lastre, solamente se puede utilizar como una moneda de cambio. Hablan también vuelven a subrayar, como decía, el colapso de la estrategia político-militar y señalan cómo su fracaso radicaría no en que la lucha armada cese, porque les está generando muchos más costes que beneficios, sino que el verdadero fracaso sería que colapsara la movilización política y la estrategia política. Ese es el momento de la ilegalización de Batasuna.
La ilegalización de Batasuna, combinada con las medidas coactivas basadas en una gran presión policial y judicial, con una extraordinaria cooperación con Francia, lo que va a suponer es la asfixia de la organización terrorista. Es el término asfixia que ETA utiliza también en su documentación interna. Y vuelvo a subrayar el final por aniquilamiento que ETA contempla, ¿de acuerdo? Y vuelvo a subrayar que ETA es consciente ya del lastre que supone la lucha armada, como ellos la denominan. Empieza a haber además voces críticas dentro de la organización. En ese momento es cuando José Luis Rodríguez Zapatero precisamente ofrece la negociación. Es decir, cuando llegamos al 2004 con esta situación de ETA, ETA, con el cambio de gobierno, se ve muy sorprendida, pero muy esperanzada, porque había iniciado ya negociaciones, contactos, también con Esquerra Republicana de Cataluña, con Carod Rovira, y ya se empezaba a vislumbrar lo que posteriormente, años después, se materializaría, que es una alianza entre el nacionalismo y la izquierda, incluida también la izquierda nacionalista radical en la forma de Bildu. Luego, como vemos, la documentación que les destaco coincide en que un determinado modelo, el de justicia criminal, sí era capaz de llegar a un determinado final, que era el de final por aniquilamiento. Seguro que alguno de ustedes está preguntando, pero ¿cómo puede ser eso realista en una sociedad en la que miles de personas votan a un partido ahora llamado Bildu, que además ahora es la segunda fuerza política? Podemos debatirlo más adelante. Es realista y es posible. Frente el contraargumento a otros profesores que creo que ejercen una militancia más que la academia, como Ignacio Sánchez Cuenca, que plantean que precisamente porque ETA no es como el Grapo y porque hay miles de personas que votan a Batasuna, hay que integrarles. Bueno, el contraargumento es el contrario. Precisamente porque ETA no es como el Grapo y porque hay semejante apoyo social, lo que no se puede hacer es la legitimación del brazo político de la organización terrorista sin la renuncia debida a la legitimación de la violencia. Una de las características del conflicto asimétrico que el terrorismo es precisamente ese conflicto de legitimidades. Eso es el terrorismo. Ehud Sprinzak, un académico israelí, subrayaba hace muchos años cómo el terrorismo precisa de un proceso prolongado de deslegitimación de las instituciones democráticas y de legitimación de la violencia política, que es además violencia psicológica. Y precisamente por eso era tan relevante la ilegalización de Batasuna, porque con la ilegalización de Batasuna se trasladaban unos mensajes que tenían un doble impacto, tanto material como simbólico. Material, en tanto en cuanto ETA, como su documentación recoge, se veía privada de una fuente de financiación y de recursos extraordinaria. Eran expulsados del poder. No podían ejercer el poder, no podían socializar, no podían imponer esa deslegitimación en las instituciones y también en la sociedad. Además de los efectos materiales que evidentemente les genera la ilegalización, porque tiene una gran dificultad para moverse y por eso, como decía, consideran que se ha despertado el fantasma de su destrucción. El efecto simbólico es enormemente relevante en el plano ideológico, porque lo que se está trasladando es que una sociedad con el empuje y el liderazgo de un gobierno es capaz de ser militante, es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, es capaz de llegar a tomar una decisión tan draconiana como es la ilegalización de un partido político. Y es capaz de enfrentarse y desafiar a muchas fuerzas políticas con semejante decisión. Por lo tanto, la ilegalización es enormemente relevante, como digo, es una variable fundamental en ese modelo antiterrorista de justicia criminal, pero nos encontramos con que esa negociación lo que va a suponer es la reversión de todo el proceso que había llevado a ETA a la situación que he descrito. Ignacio Astarloa, que fue una de las personas fundamentales en el Ministerio de Justicia cuando se elaboró la Ley de Partidos en el 2002,
a quien hoy se despide ahora en estos momentos en Madrid con un acto, con un homenaje porque se retira ya de la universidad, un muy merecido homenaje porque es una persona de una enorme integridad profesional y personal. Ignacio Astarloa, el año pasado, cuando se cumplían el aniversario, los 20 años de la ley de partidos, recordaba que con la ilegalización de Batasuna la democracia recuperó la dignidad. Y creo que es una manera muy gráfica de verlo, en efecto. Por eso, de nuevo, ese impacto tanto político, material como simbólico. Recuperó la dignidad. El problema es que la democracia volvió a perder la dignidad cuando se revertió esa ilegalización con una legalización fraudulenta. Ese es el proceso de negociación. El proceso de negociación con ETA, liderado por Rodríguez Zapatero, ya estoy dando alguna respuesta a las preguntas que formulaba como contraargumento a las afirmaciones de Zapatero hace 2-3 días. El final de ETA es un final como el final del IRA, y ahora entraremos también en esa dimensión. Es un final en el que se abandona el modelo de justicia criminal para introducir el modelo conciliatorio, el de la negociación con terroristas. Hemos visto, en ambos contextos, nos encontramos con una situación de debilidad operativa de las organizaciones terroristas. En el caso del IRA, en el libro que ha citado Nuria, Matar por Irlanda, se incluyen testimonios de 75 miembros de la organización terrorista, bastantes de ellos muy críticos con la campaña terrorista, en la que expresan precisamente que habían llegado al límite con la lucha armada. Como dice otro de ellos, la lucha armada era propaganda armada, hacías daño a tu propia gente porque se producía además las represalias del terrorismo unionista. El gobierno británico, como decía otro de los miembros del IRA entrevistado en este libro, no iba a cambiar. Es decir, tú le podías colocar esas bombas de 1 tonelada de explosivos en la City de Londres, en Bishopsgate en el 92, en Docklands en el 96, que iban a arrasar con el centro financiero, pero el centro financiero no iba a parar y en 3 meses había vuelto. Por lo tanto, como decía un miembro de la organización terrorista, la lucha armada del IRA no era como el cerco de Sarajevo, como la propaganda quería presentarlo. Era más bien como el ciudadano decía que cabreado le envía una rata muerta en una caja de zapatos. Ese era el contraste. A eso había llegado la lucha armada. Era muy difícil operar, era muy difícil moverse. ¿Podían continuar? Bueno, sí. Pero es que estamos hablando de nuevo de un conflicto asimétrico. Es decir, el hecho de mantener la violencia per se, por el mero hecho de mantenerla, no te garantiza el éxito, porque el conflicto se dirime sobre todo en el campo político, ¿de acuerdo? O sea que en el caso del IRA también la violencia terrorista se había convertido en un lastre. Por lo tanto, llegamos en ambos conflictos a una situación en la cual hay una asfixia operativa, hay voces críticas dentro de la organización terrorista. El modelo de Hirschman, el economista, es muy útil en este sentido para ver cómo actúan las organizaciones terroristas. Voz, salida y lealtad. En el caso español teníamos voces críticas que estaban pidiendo desde ETA el final de la violencia. Uno de ellos, Francesco Múgica Garmendia, elabora un documento en el 2004 que se filtra, y como el gobierno de Zapatero ya está negociando con ETA, cuesta salir ese documento de prisión. Es un documento muy crítico en el que Múgica Garmendia, junto a otros críticos de la organización terrorista, dice literalmente que no va a haber negociación, la lucha armada no va a conseguir la negociación y que por lo tanto hay que abandonar. ¿Y qué hace la negociación de Rodríguez Zapatero? Quitarle la razón. Es decir, se podía haber alentado precisamente la voz crítica desde dentro para haber estimulado la salida de algunos miembros de la organización terrorista que en efecto salieron, y de esa manera haber logrado el colapso que ya se preveía hasta el año 2004 y la propia organización terrorista creía era muy posible y temía era muy posible. Sin embargo, lo que va a hacer Rodríguez Zapatero con esa negociación es estimular la lealtad, porque está demostrando que la violencia terrorista tiene una utilidad, que el lastre se ha convertido en útil porque es una moneda de cambio.
¿Cuál es la moneda de cambio? El cese de la violencia a cambio del fortalecimiento de la dimensión política de esa estrategia político-militar. El anagrama de ETA es el hacha y la serpiente. El hacha estaba herrumbrosa, no podía hacer daño. Podía, en alguna medida, desde luego, a nivel humano, no cabe duda, pero en ese contexto de un conflicto asimétrico no podía desestabilizar a una democracia consolidada como la española. Y con ese hacha herrumbrosa lo que se hace es intercambiar ese hacha herrumbrosa por una serpiente, el partido político, que sigue viva, que es reavivada, que es fortalecida cuando había desaparecido. Y no habría sido ningún drama. No habría sido ningún drama que ese partido político no volviera a legalidad. La legalización es fraudulenta y hay aquí grandes constitucionalistas que pueden explicarlo y yo me limito a citar al magistrado Manuel Aragón con sus votos críticos demoledores porque evidencian también la mentira que el presidente Zapatero, las mentiras que el presidente Zapatero reproducía el otro día y que otros dirigentes como el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba han reproducido y también desde el Partido Popular han reproducido esa mentira sobre la derrota de ETA, ignorando que evidentemente ha habido un coste político. Ha habido un coste político. El día 10 de octubre, creo que es del 2011, cuando ETA decreta el cese de la violencia, Mariano Rajoy hace unas declaraciones en las que dice que se ha conseguido el final de ETA sin pagar ningún precio político. Todavía estaba en la oposición. Evidentemente el precio político era enorme. Era la legalización fraudulenta del brazo político de ETA. Simplemente recordaré ese voto contrario del magistrado Manuel Aragón, subrayando que el Tribunal Constitucional había cometido un exceso de su jurisdicción constitucional, había valorado la prueba que el Supremo había considerado, demostraba fehacientemente que Bildu era parte de la estrategia de ETA, era testaferro de la organización terrorista, estos son los términos que utiliza el Supremo, y además el Supremo, en contra de su propia jurisprudencia, no exige la condena inequívoca, que no aparece por ningún lado en los estatutos ni de Bildu ni de Sortu. Otra de las grandes mentiras que ya se han consolidado es que Bildu ha rechazado la violencia. Es absolutamente falso. Ha condenado la violencia. Es absolutamente falso. No ha habido condena inequívoca de la violencia terrorista. ¿De acuerdo? Y esa legalización fraudulenta es evidentemente uno de los grandes precios que se había negociado en la negociación con ETA y el Partido Socialista. Para ir ya concluyendo, porque creo que ahora ya estoy, me parece, en torno a los 20 minutillos, simplemente voy a concluir con algunas ideas sobre las implicaciones de este modelo de final del terrorismo. Es decir, el modelo de final del terrorismo que ha habido tanto en Irlanda del Norte como en el País Vasco. En el caso de Irlanda del Norte hubo una negociación mucho más abierta, en algunos sentidos también entre bambalinas, pero con una negociación en la cual el IRA acepta una mera autonomía con unas escasas competencias, mucho más de lo que se le ofreció en el año 72. Cuando en el año 72 se le ofrece mucho menos, el IRA en un comunicado dice: si aceptáramos ahora esto, en vez de una Irlanda unida, seríamos los mayores criminales de Irlanda. 25 años después aceptaron mucho menos y, por lo tanto, según su propia lógica, habría que definirles como los mayores criminales de Irlanda. Lo que ocurre en Irlanda del Norte, igual que en España, es que con ese proceso de negociación el debilitamiento operativo de ETA y del IRA es complementado con el fortalecimiento político, porque estás legitimando a los brazos políticos de la organización terrorista. Volvemos otra vez a la idea de Ehud Sprinzak y el conflicto de legitimidades. ¿Por qué hoy Bildu es el partido, la segunda fuerza, y por qué el Sinn Féin es el más votado en Irlanda del Norte? Porque ha habido un proceso de legitimación, porque lo que se le ha dicho a la sociedad es, se le ha ejercido una suerte de chantaje. Cuando el periódico El Correo le preguntaba a Rufino Echeverría en las elecciones del 2011 si votar a la izquierda abertzale afianzaba la paz, ¿qué se le está diciendo al ciudadano?
porque lógicamente Rufino Echeverría, otro de los dirigentes de ETA, aprovecha esa plataforma en una entrevista dominical con 3 páginas para decir que, por supuesto, votar a la izquierda abertzale significa que se afianza la paz y que este país avanza. Ese chantaje se ejerció también en Irlanda del Norte. El Partido Socialdemócrata Nacionalista Moderado, dirigido por John Hume, que fue uno de los premios Nobel junto a David Trimble por el Acuerdo de Viernes Santo, ha desaparecido prácticamente, precisamente porque a la sociedad se le traslada el mismo mensaje: hay que votar a los hombres de la violencia. Hoy en Irlanda del Norte, 25 años después, resulta muy duro escuchar, por ejemplo, toda la cobertura periodística con reportajes de horas enteras en las que no se habla de la organización terrorista y se habla constantemente de los hombres de la violencia, the men of violence. Y se habla también de cómo en el año 98 el Acuerdo de Viernes Santo supuso la excarcelación de 400 presos por delitos de terrorismo, que habían sido condenados con todas las garantías y que son indultados, amnistiados. Una profunda injusticia que evidentemente lo que está haciendo es lanzar el mensaje de que la violencia, claro que tiene una cierta utilidad. Se está contradiciendo todo el mensaje anterior que se había trasladado con el modelo de justicia criminal. Se están revirtiendo todos los beneficios de ese modelo. Para ir concluyendo, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en ambos contextos? No tenemos una paz justa, es decir, ¿puede haber una paz sin justicia, una paz verdadera sin justicia? No. Es profundamente injusto que en ambos contextos se ha consolidado una impunidad que no solamente es penal. En el caso de ETA tenemos más de 300 asesinatos sin resolver. Los miembros de ETA no colaboran con la justicia a pesar de recibir beneficios penitenciarios. Hemos visto la impunidad penal en el caso de Irlanda del Norte, pero también una impunidad política muy grande, porque no ha habido una rendición de cuentas por parte de los brazos políticos. Se les ha legitimado y se les ha admitido en las instituciones, y en el caso español con esa fraudulenta legalización. Como decía Mikel Azurmendi, el éxito de la denominada izquierda abertzale, del brazo político de ETA, pasaba por hacer aceptable su relato. ¿Y cómo se hace aceptable su relato? Admitiéndoles en las instituciones democráticas. Fíjense la incoherencia que tenemos hoy cuando nos escandalizamos con una gran hipocresía porque aparecen miembros de ETA en las listas de Batasuna. Escándalo, aquí se juega, ¿no? Es de una hipocresía enorme. Y se les reclama un suelo ético, como dicen, fíjense la terminología, y se les reclama la condena. O sea, están haciendo política sin cumplir los mínimos básicos de un sistema democrático, ¿de acuerdo? Y con ese pecado original que Zapatero y muchos otros ignoran, que es esa fraudulenta y vergonzosa legalización. Como dijo Manuel Aragón, una vergüenza democrática fue esa fraudulenta legalización. Las implicaciones, y con esto concluyo, es que en ambos contextos podría decirse que, parafraseando a un dirigente de la organización terrorista IRA, Joe Cahill, cuando decía que habían ganado la guerra y ahora tenían que ganar la paz, yo creo que es coherente decir que los terroristas en Irlanda del Norte y el País Vasco perdieron la guerra, entre comillas, pero desgraciadamente han ganado la paz. Como decía el antiguo Taoiseach, primer ministro irlandés Gareth Fitzgerald, la propaganda del Sinn Féin y del IRA es muy eficaz. Asesinan a miles de personas, paran y de pronto se convierten en el partido de la paz. Y todo el mundo compra ese marco. Son el partido de la paz. Y hay que fortalecerles porque de ello depende la consolidación de la paz. ¿Qué es lo que supone esa dinámica? En los términos del filósofo israelí Abishai Margalit, la humillación de los ciudadanos por parte de sus instituciones y, por lo tanto, la consolidación de una sociedad indecente que humilla a sus ciudadanos. Y ese es el contexto que hoy tenemos tanto en Irlanda del Norte como en el País Vasco. Quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos no condenan, sino que glorifican la violación de los derechos humanos. Y son tratados como demócratas cuando evidentemente no lo son.
Y ahora nos preguntamos que por qué Bildu es la segunda fuerza, por qué el año que viene podría ser perfectamente la primera en las autonómicas. Bueno, por la legitimación, igual que en el caso del Lira y del Sinn Féin, no solamente política a través del abandono de un modelo de justicia criminal sustituyéndolo por ese modelo de la negociación y por esa legitimación tan grande por parte de los partidos políticos, sino también por la legitimación de los medios de comunicación. Hoy había un artículo, les podría dar muchos ejemplos, pero si no, no me van a invitar más veces, que además ya me he extendido. Pero les daré simplemente uno. El domingo se entrevistaba a Arnaldo Otegi en el Diario Vasco. Hace 2 semanas se entrevistaba a Arnaldo Otegi en el diario El Correo. Cuando se entrevista a Arnaldo Otegi no se habla de la ultraizquierda nacionalista, no se habla del partido representante o brazo político de ETA, no se habla del partido testaferro de ETA, no se habla de ETA, no se habla de la violencia, no se habla del terrorismo. No. Se habla simplemente de Bildu como un partido progresista, como la izquierda Abertzale, sin entre comillas ni cursiva, es decir, la izquierda patriótica. Se habla, no hay preguntas, no hay contrapreguntas, no hay un periodismo analítico crítico, simplemente es difusor de los mensajes constantes que los dirigentes terroristas y Arnaldo Otegi en este caso quieren trasladar. No lo hay. Hay una normalización absoluta. Una normalización absoluta. Hoy en el diario El Correo, Pedro Ontoso, un veterano periodista del Correo, que escribe muchas veces, ya ha escrito un libro sobre la Iglesia y el terrorismo y está muy concienciado con los temas religiosos, escribía un artículo que era también muy interesante intentando explicar el triunfo de Bildu. No se hablaba del terrorismo, se hablaba de la izquierda Abertzale como un movimiento de resistencia. Un movimiento de resistencia. Es decir, esto por parte de un periodista que sabe perfectamente cómo ETA ha coaccionado a la sociedad, a sus propios compañeros, a él mismo y a su propio diario. El director financiero del Diario Vasco fue asesinado por ETA y otros periodistas también coaccionados. A ese punto hemos llegado de una gran impunidad y de un abandono de la militancia, desgraciadamente, y por eso creo que estamos donde estamos. Muchísimas gracias por su atención y perdón si me he excedido en exceso, pero me dan el micrófono y me vengo arriba. O sea que muchísimas gracias. Perdón. Perdón, yo creo que se me ha ido de las manos, me tenías que haber dicho. No. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio. Gracias. Ya ven que tiene un tono calmado, habla sin apenas alterarse, pero con un contenido muy contundente. Abrimos el coloquio, entonces si quieren plantear alguna pregunta, si quieren decir su nombre ya que se dedican antes de la pregunta. Bueno, mi nombre es María Domingo y soy politóloga. En primer lugar, me gustaría un poco que desarrollara el tema de la variable física, que ha comentado que para el terrorismo muchas veces no es necesario esa variable física. No acabo de ver la separación, ¿no?, entre lo físico con el terrorismo. Sí. No sé si podría Muchas gracias, alguna María. Sí. cosa. Y luego, la segunda pregunta es si cree que la educación que hoy en día reciben nuestros estudiantes también ha influenciado en que Bildu haya crecido. Yo actualmente estoy como profesora en el instituto y veo que en el colegio no se estudia lo que fue ETA, los estudiantes no saben lo que fue ETA. ¿Cree que eso también tiene alguna relación con esa subida de Bildu? Muchas gracias, María. Perdón. Empiezo por el final. Se suele repetir mucho que un porcentaje muy elevado de jóvenes no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco, y es verdad, pero lo verdaderamente importante no es que un número muy significativo de jóvenes no sepa quién fue Miguel Ángel Blanco, porque pueden ir desgraciadamente a Wikipedia y verán una visión distorsionada, pero en alguna medida conocerán quién es Miguel Ángel Blanco. El problema es otro y tenemos que cambiar el foco.
y ahí está también el tema, por eso es tan crucial el tema de la educación. El problema no es que los jóvenes no sepan, o no es solo que los jóvenes no sepan quién es Miguel Ángel Blanco. El problema fundamentalmente es que los jóvenes y los adultos tampoco no saben o ignoran el significado político del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es decir, lo que significó el asesinato de Miguel Ángel Blanco entonces y lo que significa ahora. Eso es lo importante. El problema que creo tenemos hoy en nuestra sociedad tiene distintas responsabilidades y muchas veces los colectivos de víctimas que ejercieron un papel muy encomiable en determinados momentos, porque se constituyeron en un gran grupo de presión con una gran eficacia, ha llegado un momento en el que han perdido algo que es fundamental para que un grupo de presión ejerza su papel en democracia con eficacia. Perdieron su independencia, muchas de ellas, muchos de estos colectivos, dependientes de las subvenciones en muchos casos y de lealtades y de servidumbres políticas, pierden esa independencia y dejan de ser ese grupo de presión, como decía, y de interés eficaz. Hay hoy víctimas independientes que ejercen ese papel con una gran dignidad. Y el motivo por el que introduzco esta cuestión es porque el discurso de las principales asociaciones de víctimas se centra en recordar. Pero el antónimo del olvido no es el recuerdo, sino la justicia. Es decir, podemos recordar a Miguel Ángel Blanco y se le recordará dentro de unas semanas, cuando el 12 de julio se cumplan 26 años de su asesinato. Habrá muchos homenajes. Tan pronto como le estamos recordando, le estamos olvidando. Si no comprendemos el motivo por el cual Miguel Ángel Blanco fue asesinado y cuáles son sus implicaciones, tanto entonces como ahora. Es decir, Miguel Ángel Blanco fue asesinado porque era un concejal no nacionalista, porque el nacionalismo estaba imponiendo un régimen totalista, en el cual hay una hegemonía no solamente política, sino cultural y también social. Y por eso se asesina a Miguel Ángel Blanco, para excluir a esa parte de la sociedad, para afianzar esa exclusión moral, en términos de Susan Opotov, y también exclusión política, a esa parte de la sociedad, para imponer el régimen de terror, para ejercer la coacción. Y hoy sigue siendo relevante. Hoy sigue siendo relevante porque es que el terrorismo ha alterado el tejido político y social. Solamente recordamos el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero no su significado. Es muy importante recordar lo que sucedió cuando se asesinó a Miguel Ángel Blanco. Y hoy eso no se recuerda en las escuelas, tampoco lo hace el Memorial de Víctimas. El Memorial de Víctimas, financiado por el gobierno español, lo que hace es una versión complaciente, porque quiere romper el vínculo entre ETA y el Partido Nacionalista Vasco. Y no se atreven a establecer ese vínculo que es evidentemente absolutamente necesario. Y lo que hacen es una versión de la historia fundamentalmente memorialista, ¿de acuerdo? Uno de sus historiadores en un foro hace unos meses tenía la desfachatez y la honradez de decir que él no iba a hablar del final de ETA porque él trabajaba para una fundación financiada por el gobierno y por lo tanto tenía que ser leal tanto al gobierno anterior como al gobierno actual como al que viniera. Esto es un historiador que se presenta como tal, que se supone que es el que va a contribuir a las unidades didácticas que se distribuyen en los colegios. Bueno, no se recuerda el asesinato de Miguel Ángel Blanco con su significado político. Cuando hace 26 años se asesinó a Miguel Ángel Blanco, Santos Juliá escribió un artículo en el diario El País muy interesante que decía que lo que los ciudadanos gritaban ante las sedes de Batasuna era que había que aislarles, y también ante las sedes del PNV, en los bachoquis, que había que aislarles, que ya estaba, que había que asfixiarles. Y decía que los ciudadanos necesitaban ese mensaje, ese respaldo de su élite política, porque ya no podían más, les estaban asesinando, les estaban matando. Y Santos Juliá advertía, ese es el mensaje, hay que ir evidentemente a su derrota, a su aislamiento político y social, y lo escribía en el diario El País. Y decía, si los ciudadanos volvieran de pronto después de unas semanas, a volver a escuchar ese mismo lenguaje que se ha escuchado tantas veces del apaciguamiento, de la integración, volveremos donde estábamos.
¿Qué es lo que estaba diciendo Santos Juliá? En efecto, lo que creo estaba resumiendo durante la intervención anterior. Se había abandonado el modelo conciliatorio para entrar en el modelo de justicia criminal, pero luego se va a volver otra vez al de la negociación. En el año 98, Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, en un discurso con motivo del aniversario de Miguel Ángel Blanco también se lamenta de dónde estaban entonces, de dónde estábamos como sociedad tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Había sido una bofetada tremenda, pero había sido un indicador de alerta moral, ¿no? O de pánico moral, utilizando los términos de Stanley Cohen. Había habido un pánico moral en la sociedad. Se había sacudido a esa sociedad y se estaba enfrentando por fin esa sociedad al terrorismo con la ley, pero solo con la ley y con toda la ley. Un año después habíamos vuelto otra vez a las componendas con Batasuna por parte de algunos sectores, no por parte del Gobierno, ¿de acuerdo? Y otra vez se hablaba de la integración de Batasuna, de la negociación. Bueno, pues todo eso no se estudia hoy en los colegios, por lo tanto la educación es fundamental. Respecto a la primera parte, la dimensión, van complementadas. La estrategia político-militar, ese es el pilar, tanto de ETA como del IRA. El IRA también habla de la estrategia político-militar y lo que plantean es que la violencia es necesaria para que se les escuche, pero fundamentalmente como propaganda armada. Cuando en el año 85 el IRA coloca una bomba en el Gran Hotel de Brighton, en la convención del Partido Conservador, y asesina a un grupo de diputados conservadores y a punto está de asesinar a Margaret Thatcher, el IRA emite un comunicado que dice nosotros solamente tenemos que tener suerte una vez, vosotros siempre tenéis que tener suerte. Es decir, el IRA estuvo a punto de asesinar a Margaret Thatcher. Si hubiese asesinado a Margaret Thatcher, ¿qué habría cambiado? Pues en términos políticos habría sido repuesta Margaret Thatcher por otro primer ministro que habría adoptado otras medidas políticas probablemente más coactivas incluso debido a la reacción. ¿De acuerdo? Es decir, la violencia del IRA era sobre todo propaganda. Tenían que lanzar ese mensaje de que eran un ejército que estaba en simetría, pero no lo son, no tenían las mismas capacidades. Por lo tanto, la derrota de organizaciones terroristas como ETA y como el IRA no se basa en el final de la violencia, que suele ser fundamentalmente un lastre cuando llevan décadas utilizándola, si políticamente no tienen una rentabilidad. Por eso es tan importante o mucho más importante la dimensión política que la de la violencia física. No sé si así se entiende. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Más preguntas? Una pregunta muy breve. En el caso de que haya un cambio de gobierno en breve, ¿qué crees que debería hacer para deslegitimar a Bildu y si es posible hacer algo realmente a día de hoy? Muchas gracias por la pregunta. Desgraciadamente creo que las inercias son tales y se ha consolidado tanto esa mentira política organizada, el término de Hannah Arendt, ¿no? De la derrota de ETA se ha consolidado. Es decir, no solamente el Partido Socialista, sino que el Partido Popular compró perfectamente ese discurso. Cuando el gobierno de Mariano Rajoy entra, lo que hace es mantener en el Ministerio del Interior a los mismos asesores de Rubalcaba. Entre ellos Pérez de los Cobos. Y si quieren hablamos luego de Pérez de los Cobos, al que ahora todo el mundo presenta como un gran patriota. Pérez de los Cobos estaba en el ministerio con Alfredo Pérez Rubalcaba cuando se escarcela anticipadamente a Ignacio de Juana Chaos por parte del Partido Socialista, y Pérez de los Cobos estaba en el Ministerio del Interior cuando se escarcela de manera injusta y anticipada a Bolinaga con el Partido Popular. Y Pérez de los Cobos estaba en el Ministerio del Interior cuando el ministro Fernández Díaz, que algunos de ustedes conocerán, ¿verdad?, porque es de aquí, envía a algunos emisarios a las cárceles a hablar con miembros de ETA para preguntarles en el año 2012 qué tiene que hacer el Partido Popular para que no le acusen de inmovilista y para que ETA mantenga el alto el fuego. Había miedo al último muerto, es decir, tenía miedo el Partido Popular que ETA volviera y no se atreve a desafiar lo que el gobierno de Zapatero ha hecho. ¿De acuerdo? Por
Por lo tanto, a partir de ahí, cuando esa mentira política organizada empieza a consolidarse en los medios de comunicación también. El otro día, en esta entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero, era muy triste ver que periodistas con una gran sensibilidad como Ignacio Camacho o Carlos Herrera no replicaban correctamente al expresidente. Lo hizo Paco Rosell, uno de los periodistas, al final de la entrevista, cuando le decía: es que usted está negando los hechos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque se ha consolidado esa mentira política organizada y es muy difícil desafiarla. Además, pedagógicamente es muy difícil porque el eslogan «ETA ha sido derrotada» es de muy fácil compra, ¿verdad? Además, todos tenemos muchas dificultades en la vida, muchas preocupaciones, como para que ahora me vengas tú a contarme que ETA no ha sido derrotada, que están las instituciones, la derrota del vencedor. Eso es la derrota del vencedor, es decir, operativamente se derrota a la organización terrorista, pero el Estado renuncia a derrotarles en el plano político. Todo el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los servicios de inteligencia, que tenía que ser complementado con la acción política, es eludida esa acción política, se politiza la inteligencia. Con esos precedentes creo que se podrían hacer cosas, pero son muy complicadas, porque hay temor, porque además el nacionalismo ejerce esa hegemonía, el totalismo. Este es el término que el profesor Antonio Lorza utiliza para describir la sociedad vasca y catalana, el totalismo, y creo que es muy riguroso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy difícil ir contracorriente. ¿Se podrían hacer cosas? Sí. Para empezar, ser coherentes. En primer lugar, creo que lo que debería hacer, si llegara al gobierno el Partido Popular, es hacer autocrítica, reconocer su historia, reconocer que, en efecto, compraron un modelo defectuoso, que contradecía el modelo eficaz de su partido político que había aplicado el presidente Aznar. Fíjense qué revelador es que el año pasado, en el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿cómo lo conmemora Alberto Núñez Feijóo en Twitter? Tuiteando un artículo de Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior con Zapatero, responsable de la negociación, responsable de mentir a los españoles cuando vuelan la T4 en el año 2006 y dice que se han acabado todos los contactos y los contactos continúan. Un artículo, como digo, de Alfredo Pérez Rubalcaba en el diario El País, hablando de la derrota de ETA y que lo importante ahora era la batalla del relato. Es decir, Alberto Núñez Feijóo recurre como referente a Alfredo Pérez Rubalcaba, al que su propio partido responsabilizó por el chivatazo del Faisán, que también ignoró Rodríguez Zapatero hace 2 días, ¿de acuerdo? Una vergonzosa delación a la organización terrorista para no alterar el proceso de negociación con ETA, ¿de acuerdo? Y a Alberto Núñez Feijóo no se le ocurre en un momento como el 25 aniversario de Miguel Ángel Blanco, con lo que supone para el Partido Popular, que ha perdido a 21 concejales y a otros miembros de su partido amenazados, que ha sido tan importante ese Partido Popular en debilitar a ETA y, como decía, en asfixiar a ETA. No se le ocurre poner como referente a Ignacio Astarloa, responsable de la ley de partidos, Javier Zarzalejos, presidente Aznar. No se le ocurre. ¿Qué demuestra? Pues que ha comprado una mercancía muy averiada y que no tiene la ambición democrática. Hay que tener ambición democrática, yo creo, en nuestras sociedades. Hay que tener coraje moral, como decía Gas-Buzkider también, ¿no? Coraje moral para desafiar, para ir contracorriente. Y ambición democrática para querer ir más allá de esa defectuosa derrota de ETA, que implica una enorme impunidad y que implica la legitimación de su brazo político y que va a suponer que se va a seguir retroalimentando. Porque hoy, como pasa en Irlanda del Norte, la mayoría de los jóvenes hoy en Irlanda del Norte aceptan un mito que años atrás no aceptaban. Las encuestas de opinión, ahora con el 25 aniversario, han sido muy preocupantes, porque demuestran que la mayoría de los jóvenes nacionalistas en Irlanda del Norte consideran que la violencia del IRA era necesaria, que no había alternativa. Es absolutamente falso. Los propios miembros del IRA
entrevistados en este libro reconocían que por supuesto que había alternativa, que por supuesto que había una vía política, que no siguieron porque prefirieron la violencia. Ese mito era uno de los mitos que el IRA alimentó en su propaganda para mantener el discurso de justificación de su campaña terrorista, pero era un mito que no se aceptó porque que la mayoría de la población nacionalista no aceptó, porque votaba al partido no al Sinn Féin, sino al nacionalista no violento. Y 25 años después se ha revertido el proceso. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen la memoria de Gerry Adams como dirigente de una organización terrorista. Porque los jóvenes que leen hoy El Correo o ven Euskal Telebestia, iba a decir, el subconsciente, ven lo que puedes ver en la noche electoral, cuando se habla de la noche mágica, horas y horas hablando de los resultados de las elecciones autonómicas, municipales y del triunfo de Bildu, y en ningún momento se habla del terrorismo, de la violencia, de ETA. ¿Qué ven? A un partido como Jon Inarritu, este diputado de Bildu, que es una de las caras amables, que también nos presentan como un gran progresista, como un gran demócrata, y cómo se le presenta en Wikipedia, como un activista comprometido con los derechos humanos. Y claro, te dicen que no, pero es que él no ha sido de ETA, es que en Bildu hay de todo, es una coalición muy variopinta. Bueno, este señor forma parte de un partido que es testaferro de ETA, que es parte de la estrategia de ETA, palabras del Tribunal Supremo, que no condena la violación de los derechos humanos sistemática perpetrada por ETA, el asesinato de sus conciudadanos. ¿Es eso coherente con ser un político progresista y activista de los derechos humanos? Bueno, pues esa es la situación. Por lo tanto, ¿qué se podría hacer? En primer lugar, autocrítica, porque si no haces autocrítica, luego no te puedes ir más allá de la indignación cuando aparecen las listas, ¿no? Nos indignamos, muy bien. Como decía Aurelio Arteta en su libro El mal consentido, el espectador indiferente. Nos indignamos mucho, pero más allá de la indignación, ¿qué acción? No hay acción, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez hecha la autocrítica, para saber de dónde venimos y saber por qué hoy Bildu está en las instituciones, eso que nos indigna tanto en determinados momentos, la indignación va por espasmos, entonces poder decidir. ¿Qué hacemos? Modificamos la ley para que quienes han formado parte de una organización terrorista, han sido condenados, queden inhabilitados de por vida durante 20 años, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Devolvemos, no creo que sea una de las medidas, pero seguro que alguien la menciona, el voto a todas estas miles de personas que han perdido el voto porque han sido expulsadas. Hay medidas, pero la primera de ellas es la autocrítica para tener un discurso coherente y entonces poder empezar con una verdadera deslegitimación. Pero claro, es absolutamente incoherente que Borja Semper diga que hay que normalizar a Bildu, pero luego se indigne cuando de repente aparecen los candidatos. Hay que ponerse de acuerdo, ¿no? No podemos estar en misa y repicando. Estoy en modo telepredicador y me extiendo mucho en las respuestas, perdón. Hola, muchas gracias por la amplia y crítica exposición que estás haciendo. A mí me viene siempre a la mente un chiste gráfico de Máximo en El País hace muchos años, donde se veía el perfil de Arzallus y decía: los de ETA son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Yo creo que la paradoja de ahora de las elecciones es que Bildu le está echando el aliento encima al PNV. Porque, claro, la permisividad de este nacionalismo, ¿no?, en el País Vasco, ¿no?, el hacerles cárceles que aparentemente parecen más hoteles que cualquier otra cosa, el permitir las celebraciones, todo esto, yo creo que es que yo como sociólogo creo que esta sociedad realmente tiene muy graves y serios y estructurales problemas con bregar con el conflicto. No sabemos bregar con el conflicto. No tenemos alternativas para el conflicto. Yo creo que porque hemos sido siempre una sociedad autoritaria. Entonces, bueno, somos chapuceros por excelencia. Válgase la tristeza de la afirmación, ¿no? Y yo vi ayer en la larga entrevista que le hizo a Carlos Herrera, me parecía impresentable. Este hombre, claro, iba a meterse en la boca del lobo,
pero fue, como dijo, una soflama. Este hombre es que no para, además. Es que yo no sé cómo una persona como este individuo, con el mal estructural que ha creado en nuestra sociedad, puede seguir dando lecciones. Y ahora, va a empezar ahora, porque claro, está lanzado para defender a su heredero, ¿no? A Pedro Sánchez. Me parece inverosímil, de verdad, pero también me parece que da, bueno, un perfil de cómo está nuestra sociedad todavía. Somos una sociedad muy tierna democráticamente, mal que nos pese. No podemos vender la locura esta que estamos vendiendo y creérnosla. Yo no me la creo, sinceramente. Será porque he vivido en Estados Unidos, he visto el conflicto, no me importa que digan lo que pasa con Trump, si se lo van a cargar o no se lo van a cargar, puede pasar cualquier cosa, pero nosotros tenemos que aprender a bregar con el conflicto de una forma más valiente y, como dices, más ambiciosa democráticamente. Si no, esto va a ser un chiste siempre. Sí, esta entrevista es muy reveladora porque los dos son grandes periodistas, los que he mencionado, Carlos Herrera sin duda y Ignacio Camacho. Los análisis de Ignacio Camacho en ABC son excelentes. Pero es muy sorprendente que, bueno, a lo mejor resulta que fue eficaz en el sentido de que expuso la soberbia de Zapatero, porque es verdad que la soberbia con la que se expresó fue insultante, esa agresividad, ¿no? Esa imposición. Entonces, a lo mejor resulta que en ese sentido es eficaz. Pero sí que coincido en lo que señalaba, porque esa mentira política organizada se ha consolidado y se ha extendido en la mayor parte de los medios de comunicación. En todos, unos con mayor intensidad y otros con menor intensidad. En algunos casos ahora empieza a haber, afortunadamente, y creo que eso sí que creo que es un logro, empieza a haber ya una conciencia de que, en efecto, este final ha sido un final sucio. Como decía un informe del Gobierno, precisamente de Rajoy, el final de ETA ha sido un final sucio. Se empieza a haber una aceptación en algunos ámbitos, en algunos medios de comunicación también. Se empieza a plasmar esta idea y un final sucio con una serie de problemas, con una serie de implicaciones políticas y humanas que estamos padeciendo hoy. Es decir, se empieza a ver frente a ese pensamiento como muy absolutista, ¿no? Me recuerdo uno de los editoriales del diario El País: ETA ha sido derrotada y sobre ello no cabe discusión alguna. Ya está, no cabe discusión alguna. Iñaki Gabilondo lo repetía muchas veces también esta frase, por eso la recuerdo también: no cabe discusión alguna, ¿de acuerdo? Bueno, frente a este planteamiento lo que hay es un cuestionamiento de que, en efecto, claro que hay discusión y claro que empieza a haber evidencias muy claras de que ha sido un final sucio, defectuoso y con implicaciones, como decía, en el plano político, social y humano. Y también se empieza a ver que los indicadores, la métrica para medir el éxito o el fracaso tanto de una organización terrorista como del Estado que la combate, no puede ser únicamente, no puede ceñirse solamente al cese de la violencia. Si ese es el único indicador, nos estamos haciendo trampas. Tiene que haber otros indicadores, ¿de acuerdo? Y ese es el problema. El problema es que cuando nosotros utilizamos otros indicadores, otra métrica para medir el final de ETA y su éxito o fracaso, vemos que hay indicadores muy preocupantes. Vemos que, como decía Judith Esclar, los rostros de la injusticia son múltiples. Es decir, podemos hablar de derrotas sobre una organización terrorista cuando quienes la representan están en las instituciones y son tratados como cualquier demócrata, cuando evidentemente no lo son. O sea, podemos tener esa ceguera. Hay una ceguera moral, evidentemente, y está extendida, es decir, de ignorar por completo la realidad, que como si no tuvieran nada que ver. Claro que tienen que ver. Son los que mantienen ese relato, esa antorcha, los que están constantemente legitimando con su presencia el asesinato de conciudadanos. Rafa, sí. Rogelio, Rafa Martínez, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Desde la profesión compartida, pero sobre todo desde la amistad, aunque estoy en contra de, como sabes, en algunas cosas de las que dices. Aceptando todo tu discurso, te pongo al INF, por el que los dos sentimos admiración.
Y Lenin siempre decía que la democracia es el único sistema que convive con sus enemigos. Y estamos absolutamente de acuerdo en que un grupo terrorista es un enemigo de la democracia. Y que incluso dentro de la catalogación que hacía Juan de las oposiciones, ya sabes, la oposición leal, la semileal y la desleal, evidentemente un grupo de carácter terrorista como un grupo secesionista, aunque no sean lo mismo, serían la oposición desleal. Es decir, son aquellos que conviven en la democracia con el objetivo profundo y muchas veces explícito de acabar con la democracia. A partir de ahí te digo, ¿cómo les hacemos convivir? Es decir, ¿bajo qué condiciones para ti sería posible que ese sustrato social, porque ya entiendo que todo lo que pertenecía a la banda para ti quedaría deslegitimado para siempre para poder participar en política, pero ¿cómo hacemos que ese sustrato social pueda participar en política y pueda tener representación política? Muchas gracias, Rafa. Pues cuando salió la reedición del libro de Linz hace un par de años, precisamente fue muy útil para otra vez utilizar su marco y, en efecto, partidos absolutamente desleales. El problema es que no se produce una integración en la democracia manteniendo las normas. Es que se alteran las normas para que puedan ser integrados. Y esa es la base. Por eso es tan importante Juan Liz, porque aquí la premisa de partida la que falla es que no se produce una integración democrática, sino que se adulteraron, porque se produjo esa legalización fraudulenta, ¿de acuerdo? De un partido absolutamente, ya no sino absolutamente desleal con el sistema y que además glorifica. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se integran? Bueno, pues la desaparición del partido político era real, era una perspectiva real, era un horizonte real de la organización terrorista. Y lo que ellos temían era no tener un partido político. Es decir, el horizonte que se perseguía era precisamente que no tuvieran un partido político. Y precisamente por eso en ese momento surge Aralar. Surge Aralar con una posición más crítica, en algunos aspectos legitimadora también de esa teoría del conflicto, pero sin duda alguna con un punto de desmarque considerable, ¿no? Y por eso muchos de Batasuna no se van a Aralar. Pero es que ese es un problema que compete a ETA, no le competía al Estado. Y eso que tú planteas era algo que se suscitó en ese momento, en efecto. Frente a quienes planteaban el final por aniquilamiento, había quienes sostenían que había que integrar, que qué oferta se les planteaba, que qué vías. Y la respuesta que al final se planteaba en determinados ámbitos era que ese era el problema de ETA, porque ETA lo reconocía como tal. Como decía en esa documentación interna, es muy revelador cuando ellos están realmente asustados de ese colapso de la estrategia política militar porque desaparecen. Así, ese era el horizonte, no un partido, ¿cómo lo hacemos? Nos llamamos ahora Sumar, menos, más, no. No tenían partido político, desaparecían de la vida política. Y iba a comentarte algo a propósito de... se me había ido el santo en efecto. Era tan real ese horizonte y les asustaba tanto, y esa era la perspectiva. Ellos serán los que tengan que ver qué hace Arnaldo Otegi. Pues si se tiene que ir a su pueblo, pues que se vaya a su pueblo. Ese era el problema de ETA, no tenía que asumirlo el Estado. Cuando se legaliza a Bildu, un miembro de ETA con seudónimo, escribiendo con seudónimo en Gara, escribe una serie de artículos que son muy interesantes porque reflejan muy bien la lógica del conflicto asimétrico. Explica y tiene un componente propagandístico, sin duda, la serie de artículos que escribe, pero no está exenta esa propaganda de una base importante. Él explica que, en efecto, han conseguido darle la vuelta al tablero, que quien tenía la presión hasta ese momento era ETA y su estrategia político-militar, y que lo que han conseguido es revertirlo de manera que quien se siente presionado es el Estado, y el Estado les legaliza porque se siente presionado, y por eso la legalización es un éxito para ETA y para Batasuna, porque lo pueden vender perfectamente como un éxito al señalar que su presión había hecho que el Estado no pudiera soportar más la ilegalización. Y lo que se consigue es revertir esa tendencia. Entonces, en esta serie de artículos, este dirigente de ETA, como digo, escribe con seudónimo, lo que plantea es que se le ha dado la vuelta y que quien tiene ahora la presión es el Estado,
Cierto. Cuando se producen las autonómicas del 2011, que Bildu se dispara, un dirigente socialista confiesa, como aparece en este libro, se nos ha ido la mano. Se nos ha ido la mano. Es decir, habían hecho suyo, no solamente el Partido Socialista, sino también habían hecho del Estado suyo un problema que no era suyo. El problema era de ETA. La integración del brazo político es un problema de ETA y el Estado lo asumió como suyo, cayó en la trampa. Es decir, ahí vemos cómo en el conflicto asimétrico el contendiente más débil utiliza uno de los recursos en su favor. Como el luchador de sumo enorme con el luchador de sumo chiquitito, ¿cómo le va a ganar? Pues bueno, le gana el pequeñito por eso, porque ha utilizado esos recursos, la legalización, en su favor y le ha dado la vuelta al tablero. No sé si aclaras, ¿sí? Si no, luego te tengo que invitar a algo para intentar convencerte. José María Castilla. Gracias, Rogelio. Tú estás poniendo mucho el énfasis en la respuesta institucional, la respuesta de los partidos políticos. Yo, en cambio, ahora quiero verlo desde el punto de vista de la legitimación social del fenómeno terrorista, porque a partir del tema de la legitimación social se pueden derivar determinadas medidas. Una medida jurídica la acaba de adoptar de forma provisional, porque aún no se ha aprobado, el proyecto de constitución chilena que ahora se está discutiendo. La comisión de expertos, por unanimidad, por tanto, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, propone la incorporación de un artículo, el 15, a la nueva Constitución, a una sociedad chilena afectada por el terrorismo, no desde luego a escala ni de Irlanda del Norte ni la nuestra, en la que se dice que el terrorismo es contrario a los derechos humanos, declaración, pero luego ¿cómo se concreta esto? Dice, los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos. No solo cargos públicos, sino que luego dice, tampoco podrán ser dirigentes de organizaciones políticas, la educación, en el carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial durante dicho plazo. Es una norma, yo no sé si penal, está en la Constitución, inhabilitación. Esto es una norma constitucional que veremos si va adelante. Pero, segundo nivel, aceptemos lo que decía Rafa, hay socialmente un grupo de la población que vota estos partidos políticos, por las razones que sean. Lo que no está dicho es que luego estos representantes en el Parlamento puedan formar parte de una mayoría a efectos de toma de decisiones. Es decir, el aislamiento dentro de las instituciones con algunos de sus diputados es algo que ha sucedido en muchos países con determinados diputados, grupos. Y en cambio, lo que hemos visto en esta última legislatura ha sido la normalización política, formaban parte del pacto de la mayoría. Y ya estrambote todo esto. Leía el otro día, francamente no acabo de ver el significado, pero políticamente es preocupante, que Esquerra Republicana firmaba un acuerdo con Bildu para las listas del Senado. No sé en qué puede consistir lo de las listas del Senado, pero quiero decir que hay una normalización en Cataluña muy importante por parte de Esquerra Republicana de todo este mundo abertzale que estás diciendo. En efecto, la normalización es en todos los planos y si la hay en el plano político, ¿cómo no va a haberla en el plano social? Es decir, si no solamente están integrados, sino que son socios de gobierno, se firman manifiestos en favor de los derechos humanos, como hizo el Grupo Socialista hace 2 años, creo, con Bildu, ¿cómo no se les va a normalizar y rehabilitar socialmente? Hay medidas, en efecto, esta que me señalas es interesantísima, en la línea de lo que planteábamos anteriormente cuando preguntaba qué podría hacerse un nuevo gobierno. Bueno, pues a lo mejor considerar eso un cambio legislativo, bueno, ya incluirlo en la Constitución, bueno, es todavía mayor, sin duda, pero hay otras medidas, como en el caso alemán, cuando se declara al Partido Nacional Socialista, ¿cuáles las iniciales? No recuerdo ahora las iniciales. SPD. ¿Cómo? Sí.
En SPD. Se le define como constitucional pero antidemocrático. ¿Y a qué medidas, a qué acuerdo se llega? Bueno, se llega al acuerdo de modificar precisamente, creo, la Constitución para cortar la financiación. Para cortar la financiación de este grupo. Bueno, es decir, hay maneras, una vez legalizado, o sea, evidentemente el pecado original es la legalización fraudulenta, pero una vez legalizado, claro que había maneras de evitar esa normalización. Había maneras de tratar a este partido como lo que era, un partido testaferro de la organización terrorista. Es decir, la legalización que hace el Constitucional no invalida todo lo que dijo el Supremo, no lo invalida. Claro que son parte de la estrategia, incluso dentro de la legalidad son ETA, claro que lo son. Toda la prueba policial así lo demuestra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, había maneras de evitar esa normalización, pero no se han hecho. No se han hecho y entonces este es un proceso, desgraciadamente, que va degenerando, ¿no? Estaba recordando ahora unas declaraciones de la que fue secretaria del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, que decía que muy digna se ponía ella cuando se conmemoraba el asesinato de Isaías Carrasco, es concejal socialista por parte de ETA, el asesinato, y decía que condenar el asesinato que para condenar y rechazar el asesinato de Isaías Carrasco había que deslegitimar las causas de su asesinato y que eso no lo había hecho la izquierda abertzale, como les denomina a ellos, ni Bildu, y que por lo tanto eso era un fraude. Bueno, pues ese es el problema, que hay un reconocimiento del fraude, pero se continúa en el fraude. Entonces, estamos en un círculo vicioso, pero claro que hay medidas para evitar esa normalización, por supuesto. Ahora es muy difícil porque ideológicamente, socialmente está como muy implantado, ¿no? Fijémonos, por ejemplo, el discurso en el País Vasco cuando Vox consigue una parlamentaria en el Parlamento Autonómico. Y afortunadamente el Constitucional tumba el cordón sanitario que se intenta imponer a un partido que, por supuesto, tiene, como dice el profesor Olmoeda, un olor populista, un aroma populista, como dice, pero desde luego no se le puede comparar, es un agravio absolutamente injusto su comparación con un partido como Bildu. Es que ya no es que se le compare como Bildu, es que a Bildu se le eleva moralmente y políticamente por encima de Vox, ¿no? Entonces, está muy extendida, está absolutamente normalizado. La noche electoral este año, mi médico no me lo recomienda, pero veo el programa electoral en Euskal Telebestia. Entonces, fue muy curioso cuando sale un diputado, un juntero a las juntas de Áraba, para Vox. Y de repente parecía alarma social. Ya estaban, dice el periodista, ya estaban en el Parlamento y ahora están en las juntas de Áraba. Y entonces, seguro que quieres comentar, ¿verdad, Jon? Inarritu, de Bildu. Bueno, barra libre, ¿no? Imagínense lo que Jon Inarritu puedo decir de ese juntero de las juntas de Áraba, de este partido, y por supuesto ninguno de los asistentes de los otros partidos levantó la voz para decirle pero si usted pertenece a un partido que glorifica el asesinato, ¿qué me está contando, no? Y en las elecciones autonómicas últimas, cuando los resultados le daban a que iba a sacar esta parlamentaria, este partido Vox, también una víctima del terrorismo presente en el debate, alarmado, indignado, porque iban a conseguir su escaño, ¿no? En ese momento de la noche, Bildu debía llevar como 20. Pero la víctima se indignó porque este partido, con ese aroma populista, iba a conseguir un escaño. Ya vemos para qué le vale, pero los 20 de Bildu no indignaban, escandalizaban, alertaban, preocupaban, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos tiempo quizás para una última pregunta. ¿Sí? Bueno, sí.
A ver, yo quería exponer una reflexión sobre también a nivel social, pues que se ha normalizado mucho el relato en el cual pues teníamos a una idílica Segunda República de paz, luego llega un tiempo oscuro de dictadura y en este tiempo oscuro de dictadura tenemos a esta luz que es ETA, que está luchando contra el poder de la dictadura en el País Vasco para su liberación. Y entonces, hasta cierto punto intentan legitimar como que fuera el único instrumento de lucha para reinstaurar una democracia en España. Pero luego, si vamos a ver de raíz la organización terrorista, vemos cómo tenía contactos con la Unión Soviética, se definían y se siguen definiendo comunistas, y lo único que querían era socavar el orden democrático actual y en aquella época la dictadura para instaurar un régimen de tipo marxista-leninista de carácter soviético. Y si uno quisiera comprar que los grupos terroristas son el instrumento demócrata, pues en el caso de Irlanda no me parece a mí que Reino Unido fuera una dictadura que estuviera allí atacando constantemente los derechos y libertades de los irlandeses. Y paradójicamente también el grupo terrorista IRA se definía comunista, marxista-leninista y recibía financiación por parte de la Unión Soviética. O sea, en parte no se quiere matizar muy a menudo que estos grupos fueron también instrumentos de la Unión Soviética para socavar el orden constitucional de países occidentales aliados de Estados Unidos. Pero además también se obvia mucho el tema de que ambas organizaciones, junto también a otros grupos, sobre todo en Latinoamérica, son instrumentos del narcotráfico internacional para la introducción de sustancias ilegales, algo que en muchos estudiosos en Italia pues, lo ven como la puerta de entrada para que luego las organizaciones mafiosas en Italia pues, pudieran comerciar. Entonces no se acaba construyendo todo este relato, sino se mantiene un relato idílico, pero luego todos los atentados hechos sucesivamente en democracia, como el Hipercor de aquí de Barcelona, pues como que nunca han pasado y sus brazos políticos no los quieren condenar, pero luego a su vez mantenemos como un partido, como es el Partido Socialista, intenta aliarse con estos partidos y normalizarlos cuando llevan desde 40 años asociados con el régimen de Marruecos, que lleva ocupando una provincia española como la del Sáhara Occidental, y luego nos intentan dar discursos de democracia como que tenemos que normalizar organizaciones terroristas que lo único que hacen es alentar un sentimiento populista que ha llegado en las dos provincias del norte de España. No había pregunta, era minuto de gloria. No había pregunta. Bueno, entonces vamos a terminar ya. Les habíamos prometido que les traíamos al mayor experto en terrorismo de España y hemos cumplido. Bueno, madre mía, vaya. Muchas gracias, Rogelio. Con esta tertulia terminamos el ciclo, esta colaboración este año entre el Club y el Círculo. Esperamos poder continuar en septiembre y desde el Club sí que me gustaría comentarles que el último acto que vamos a hacer en este curso es el próximo lunes, una cena con Alfonso Guerra, solo para los socios del Club Tocqueville, pero en fin, que si alguien se quiere animar o hay algún socio... Pues, es una buena excusa para hacerse socio. Es una buena excusa para hacerse socio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Si me permitís un momento de publicidad, ¿no? Aparte del agradecimiento. Nosotros el miércoles que viene vendrá Jorge Ezcayar, ¿no? La última vez hablamos que venía el general Roldán, ahora estamos haciendo como el CNI al completo, así que si alguien quiere asistir, nosotros sí que dejaremos a los miembros del Tocqueville venir si quieren. No tenéis más que decírnoslo, o a Miriam o a mí, y eso sea el miércoles que viene a mediodía. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.